¿Qué pasaría si te dijera que la forma en que comienzas tu día puede determinar el curso espiritual de todo lo que hagas? Muchos se despiertan apresurados, otros desmotivados. Pero un verdadero creyente sabe que cada mañana es una nueva oportunidad para caminar con Dios. En Lamentaciones 3:23 leemos: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta promesa es más que poesía, es una base para construir un día en comunión con Cristo. Hoy veremos cómo cada amanecer puede convertirse en un acto de fe, de entrega y de dirección divina. Te mostraremos cómo alinear tu primer pensamiento, tu primera palabra y tu primer acto del día con el corazón de Dios. Porque no se trata solo de empezar bien el día, sino de empezarlo con propósito, con fe y sobre todo con Cristo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti desde que abres los ojos? Hay un momento en el que todo comienza. Antes de que abras los ojos por completo, antes de que las preocupaciones del día tomen forma, hay un instante sagrado que muchos pasan por alto: el primer pensamiento. Ese suspiro inicial que das al despertar es mucho más que una reacción fisiológica. Es una oportunidad espiritual. Es el umbral entre el descanso de la noche y la jornada que Dios ha preparado para ti. Muchos lo dejan en blanco, otros lo llenan con ansiedad o rutina, pero aquellos que han aprendido a vivir como verdaderos creyentes saben que ese primer pensamiento puede ser una declaración de fe, una apertura del alma, un acto de guerra espiritual o un susurro de adoración, porque el que se levanta con Dios camina con poder. En el Salmo 5:3, David proclama con certeza: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No es una oración casual, es un acto deliberado de alguien que entendía que lo primero que se piensa, lo primero que se dice, lo primero que se siente puede consagrar o contaminar todo lo que sigue. Ese versículo no nos muestra simplemente un momento de oración, nos revela una estrategia. David no dejaba su despertar al azar. Él sabía que su alma necesitaba dirección antes de enfrentar enemigos, decisiones, tentaciones. Y tú también lo sabes. En lo profundo de tu espíritu intuyes que hay un orden sagrado que comienza con lo invisible, con lo intangible, con lo interno. Antes de moverte, antes de hablar, antes de revisar el teléfono o mirar el reloj, hay una voz que espera ser escuchada. La voz de aquel que te dio un nuevo amanecer. Cuando Jesús se retiraba a orar, no lo hacía a mitad del día ni al caer la noche. Marcos 1:35 nos muestra: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué con tanta intención? Porque el comienzo del día establece el tono de toda la jornada. Jesús no necesitaba orar porque fuera débil, lo hacía porque estaba alineado. Y en esa alineación encontraba la fuerza para enseñar, sanar, resistir la tentación, cargar con el dolor de los demás. Tú y yo necesitamos aún más esa conexión, porque nuestros corazones se distraen fácilmente, nuestras mentes se inundan de pensamientos inútiles y nuestro enemigo no descansa. Pero hay poder en el primer pensamiento entregado a Dios. Hay victoria en ese instante en el que eliges recordar quién eres y a quién perteneces antes que cualquier otra cosa. Muchos creyentes luchan con ansiedad, inseguridad, desánimo. Y aunque oran más tarde, aunque leen la palabra en algún momento del día, siguen sintiendo un vacío. ¿Por qué? Porque dejaron la puerta del alma abierta en la hora más vulnerable. Al despertar, el corazón está desnudo, el alma está receptiva y cualquier cosa que entre primero ocupa un lugar de autoridad.
Si lo primero que entra es queja, cansancio o preocupación, esa será la raíz que alimente tus pensamientos. Pero si lo primero que entra es gratitud, rendición y propósito, todo tu día será distinto. En Filipenses 4:8 Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. No está hablando de una práctica filosófica, está hablando de una disciplina espiritual que comienza desde el primer segundo de conciencia. Lo que piensas, lo que enfocas, define lo que crece en tu mente y espíritu. No puedes permitirte empezar el día alimentando lo que Dios quiere que muera. He conocido personas que cambiaron su vida solo al cambiar su primer pensamiento del día. Un hombre que había vivido años esclavizado por la ansiedad, decidió que cada mañana, antes de levantarse, diría en voz alta: este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Como dice el Salmo 118, 24. Al principio lo decía sin sentirlo, pero al repetirlo con fe, su mente empezó a renovarse. Comenzó a levantarse con propósito. Ya no era un esclavo del miedo matutino. Era un soldado que tomaba su espada espiritual al abrir los ojos. Lo que comenzó como un simple versículo repetido se convirtió en una plataforma para escuchar la dirección de Dios antes de enfrentar cualquier tarea. El enemigo sabe esto, por eso ataca más fuerte al amanecer. Sabe que si logra sembrar duda o distracción desde temprano, ya ha ganado media batalla. Te roba la mañana y luego tú mismo te desorientas todo el día. Pero Jesús te llama a hacer lo contrario, a establecer una atmósfera espiritual desde el primer respiro, a declarar que tu alma no le pertenece al mundo ni a las emociones, sino al Dios que da vida. Isaías 54 nos da una pista maravillosa de lo que Dios puede hacer cuando buscamos su voz en la mañana. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es Él quien despierta nuestro oído. Es Él quien pone dirección en medio del silencio, pero solo si lo buscamos con intención. Muchos se preguntan por qué no escuchan la voz de Dios, por qué sus días parecen desordenados, está sin sentido. Y la respuesta no siempre está en lo grande, sino en lo primero. ¿Cuál fue tu primer pensamiento hoy? ¿Fue que el trabajo te espera, que estás atrasado, que tu vida no cambia? ¿O fue una palabra de entrega, un reconocimiento humilde de que necesitas a Dios más que el aire? Cuando el salmista dice en el Salmo 143, 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Está revelando un secreto profundo. No está pidiendo bendición general. Está pidiendo instrucciones desde el primer momento, porque él sabe que si escucha a Dios primero, caminará con seguridad después. El alma humana necesita dirección, pero también necesita orden. No se puede vivir una vida espiritual fuerte con comienzos débiles. El que comienza en la carne se cansa rápido, pero el que comienza en el espíritu se fortalece a medida que avanza. Romanos 8:6 lo afirma con claridad. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es en ese primer instante del día donde decides qué ocupará tu mente. Y esa decisión marca una diferencia eterna. Algunos piensan que pueden recomenzar más tarde, pero el alma recuerda cómo comenzó el día. Y ese recuerdo influye silenciosamente en cada decisión. Dios no solo quiere que ores, quiere que despiertes con Él.
que lo busques antes que cualquier otra cosa. Que tu primer pensamiento no sea sobre lo que tienes que hacer, sino sobre quién está contigo. Que tu primer palabra no sea una queja, sino una rendición. Que tu primer respiro sea una afirmación de fe. No tienes que hacer una oración larga, ni repetir un ritual. Basta con decir, gracias, Señor, este día es tuyo, heme aquí. Y desde ese instante ya no estás solo, estás alineado. El enemigo quiere que empieces el día reaccionando, pero Dios quiere que lo comiences gobernando, que determines el ambiente espiritual antes que las circunstancias lo hagan por ti. El creyente que entiende esto se vuelve invencible, porque no importa lo que venga después, ya se presentó delante del rey. Como dice en Job 22:28, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esa determinación comienza cuando abres los ojos y decides quién reinará sobre tu mente. Imagina lo que cambiaría si cada día antes de salir de la cama tomaras 10 segundos para declarar en voz baja, hoy camino con Cristo, hoy renuncio al temor, hoy recibo dirección. No necesitas una hora, solo necesitas intención, solo necesitas fe. Lo que digas en ese primer momento se convierte en una profecía sobre tu día. Lo que pienses se convertirá en la atmósfera de tu casa. Lo que sientas puede ser transformado si lo rindes a Dios antes de que te levantes. Los primeros minutos del día son una semilla. Si plantas desesperación, cosecharás confusión. Si plantas gratitud, cosecharás gozo. Si plantas palabra de vida, cosecharás claridad. Gálatas 6:7 lo dice sin rodeos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchos esperan sembrar al mediodía cuando ya están agotados y se frustran al no ver fruto. Pero los que siembran al amanecer, aunque sea una oración corta, verán cosechas que otros ni imaginan. Porque Dios honra al que lo honra. Y el que honra a Dios con su primer pensamiento está diciendo, mi vida te pertenece desde ya. Hay una batalla que se gana en los primeros minutos. Y hay un llamado a todos los hijos de Dios para que no se duerman espiritualmente al despertar físicamente. El cielo se mueve con los que se alinean temprano. El reino responde a los que se levantan con intención. Y la paz que tanto anhelas puede comenzar con una frase simple. Aquí estoy, Señor, hable tu siervo, que escucha. Hay espacios que el mundo considera comunes, pero que para el creyente deben ser sagrados. Entre ellos, ninguno tiene tanto potencial espiritual como la habitación donde despierta. Ese lugar que otros usan simplemente para descansar puede ser convertido en altar, en refugio, en sala del trono. Porque no se trata del tamaño del cuarto ni de los objetos que contiene, sino de la actitud del corazón que allí habita. Cuando comprendes que cada rincón donde habita un hijo de Dios puede ser tocado por la presencia del Altísimo, entonces entiendes que tu habitación no es solo un espacio físico, es el primer territorio espiritual que debes consagrar cada día. En Éxodo 33:7 se nos dice que Moisés tomaba una tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia y la llamaba tienda de reunión. Y cualquiera que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Aunque esa tienda era un lugar apartado, el principio permanece. Donde quiera que el corazón se disponga a buscar a Dios, ese lugar se transforma en un altar. No necesitas salir al desierto ni levantar una tienda. Lo que necesitas es decidir que tu habitación será más que un lugar de paso. Será un lugar de encuentro. Muchos creyentes esperan hasta estar en la iglesia para sentir la presencia de Dios. Pero el verdadero seguidor de Cristo sabe que el altar más poderoso es aquel donde nadie te ve, donde no hay público ni luces, donde lo único que tienes es un corazón quebrantado
y un espíritu dispuesto. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:6 cuando enseñó: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa instrucción no es simplemente una sugerencia sobre privacidad. Es una revelación del poder oculto que se activa cuando apartas un lugar dentro de tu mundo cotidiano para buscar al Padre. La habitación, ese lugar tan íntimo, puede ser también el lugar más estratégico para comenzar tu día en conexión con el cielo. Es allí donde puedes arrodillarte no como quien cumple una rutina religiosa, sino como quien se presenta ante el trono con reverencia. Es allí donde puedes levantar tus manos no solo para pedir, sino para rendirte. Es allí donde el silencio se convierte en adoración y donde tu vulnerabilidad se transforma en fortaleza. No hay espacio pequeño cuando el Espíritu Santo decide habitarlo. No hay rincón oscuro que no pueda llenarse de luz cuando el nombre de Cristo es exaltado en ese lugar. El creyente que comprende esto no menosprecia su habitación. No entra y sale de ella como quien transita un pasillo cualquiera. Él sabe que está entrando al lugar donde la presencia puede descender con poder, donde la voz de Dios puede hablar con claridad, donde el alma puede ser restaurada antes de enfrentar el ruido del mundo. El altar no es una estructura física, es una actitud espiritual que convierte cualquier lugar en un territorio de gloria. Y si cada mañana decides transformar tu cuarto en un altar, estarás caminando en obediencia con lo que las Escrituras muestran desde el principio, que Dios habita en medio de los que lo buscan con sinceridad. Isaías 66, 1-2 declara: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No es el edificio lo que impresiona a Dios, es el corazón rendido. Y si ese corazón se manifiesta en tu habitación cada mañana, entonces tu cuarto se convierte en un lugar de reposo divino. Allí no solo comienzas el día, allí das el primer paso de una jornada donde Dios es tu guía. Algunos piensan que se necesita un lugar especial para tener comunión con Dios, pero el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no en rituales ni estructuras. Juan 4, 23-24 nos recuerda esta verdad. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa adoración puede comenzar al lado de tu cama, en silencio o en voz baja, pero con un corazón ardiendo. Puede comenzar con una oración sincera, con una canción susurrada, con un versículo proclamado con convicción. Lo importante no es la forma, sino la presencia. Cuando eliges consagrar tu habitación como un altar, estás estableciendo una base espiritual desde la cual el resto del día encuentra dirección. No sales a enfrentar el mundo desde el caos, sino desde la comunión. No reaccionas a las circunstancias, sino que respondes desde la paz. Porque algo sucede cuando el cielo se encuentra con la tierra en tu espacio más personal. No se trata de emociones pasajeras, sino de una atmósfera transformada por la presencia de Dios. El incienso de tu oración sube y el favor del Padre desciende. Y eso cambia no solo cómo comienzas tu día, sino quién eres durante él. En 2 Crónicas 7:14, Dios establece una conexión directa entre el lugar, la humildad y su respuesta. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ese llamado no está limitado a templos físicos. Está dirigido al corazón contrito, dispuesto a buscar, a doblar rodilla, a reconocer la necesidad de su dirección. Y si ese corazón se manifiesta cada mañana en tu habitación, entonces ese espacio se vuelve tierra santa. Es necesario hacer del altar un hábito, no un evento ocasional, porque lo que haces de forma constante define quién eres realmente. Un verdadero seguidor de Cristo no espera el domingo para presentarse ante Dios. Se presenta cada mañana con temor reverente, con gratitud genuina, con disposición de obedecer. Esa constancia transforma. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque el alma se fortalece, se alinea, se activa. No se puede vivir una vida llena del Espíritu si los comienzos de tus días están vacíos de Él. El que busca a Dios temprano lo encuentra. El que lo honra en secreto será honrado por Él en todo lo demás. Los salmos están llenos de ejemplos de cómo los siervos de Dios comprendían la importancia de santificar sus espacios. El Salmo 91, uno de los más poderosos sobre protección y presencia, comienza con esta declaración: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita ni el que acude de vez en cuando. Dice el que habita. Habitar implica permanencia, constancia, profundidad. Y tu habitación puede ser ese abrigo si decides que allí morarás cada mañana bajo su sombra. No porque sea un lugar especial, sino porque has decidido buscar al Dios que lo llena todo. Convertir tu habitación en altar también implica discernimiento. No todo lo que ocurre en ese lugar debe ser permitido. Si quieres que el Espíritu de Dios habite allí, necesitas revisar lo que permites que entre. Porque la atmósfera espiritual no es neutra. Todo lo que consumes, escuchas, ves o toleras en tu cuarto puede afectar la sensibilidad de tu alma. No puedes esperar tener comunión con Dios en un lugar saturado de ruido, impureza o distracción. El altar se cuida. El altar se protege. Porque allí hablas con el Rey. Y todo lo que deshonra su presencia debe ser removido con decisión. Cuando Jacob despertó después de tener una visión divina en Génesis 28, 16 a 17, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo que era para él solo un sitio donde descansar se convirtió en puerta espiritual. Así también tu habitación puede pasar de ser simplemente un lugar de descanso a una puerta donde el cielo se abre y la revelación desciende. Pero para eso necesitas reconocer su presencia, declarar su señorío y disponer tu corazón como un altar vivo. El altar no requiere lujo, no requiere decoración elaborada ni una atmósfera artificial. Lo único que necesita es verdad. Un corazón que no se esconde, que no finge, que no espera condiciones perfectas. Un corazón que dice: aquí estoy, Señor. Antes de salir, antes de hablar, antes de hacer, quiero estar contigo. Esa oración sincera, cuando se hace cada mañana en el lugar más íntimo, tiene el poder de desatar respuestas que el mundo no comprende. Porque allí no estás simplemente comenzando tu día. Estás comenzando tu jornada eterna con Dios. Antes de que tu cuerpo reciba alimento, tu espíritu ya tiene hambre. La urgencia por llenarte de mensajes, noticias, conversaciones y tareas puede ser inmediata, pero hay un clamor silencioso en tu interior que exige algo más profundo. No es ansiedad, es necesidad. Una necesidad que no se satisface con pan ni café, sino con la única fuente capaz de sostener el alma, la palabra de Dios. Porque no puedes comenzar un día con fuerza espiritual si no has sido nutrido con verdad divina. No puedes enfrentar una batalla sin haber recibido instrucciones del comandante supremo. Y no puedes caminar con sabiduría si no has dejado que la luz de la Escritura ilumine
tu mente antes que cualquier otra voz. Jesús lo declaró con claridad absoluta cuando fue tentado en el desierto. En Mateo 4:4 respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo no fue una metáfora piadosa, fue una declaración de supervivencia. Mientras el enemigo intentaba desviar su atención hacia necesidades físicas, Jesús reafirmó que la verdadera vida comienza al oír lo que el Padre dice. Esa misma verdad es válida para ti. No importa cuántas horas hayas dormido, cuántas tareas te esperen o cuántas preocupaciones te asedien. Si no comes del maná eterno, caminarás débil. Si no te nutres de la palabra, estarás vulnerable. Y si no comienzas tu día escuchando a Dios, terminarás escuchando al mundo. La Escritura no es un complemento para el creyente, es el cimiento. Es la base sobre la cual se edifica cada pensamiento, cada decisión, cada reacción. En el Salmo 119, 105 se nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no tienes esa lámpara encendida desde el inicio del día, avanzarás a oscuras. Puedes tener energía, puedes tener metas, pero sin la dirección de la palabra, todo es incierto. Y es en la mañana, cuando el alma está más receptiva, cuando el corazón está más abierto, donde la voz de Dios puede sembrarse con mayor profundidad. No hay momento más fértil para recibir revelación que el instante en que abres los ojos y decides sentarte a leer, no por rutina, sino por hambre genuina. Cada versículo leído con fe se convierte en espada, escudo, armadura. Efesios 6:17 lo afirma al decir: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin esa espada, tus pensamientos quedan expuestos, tus emociones se debilitan y tus decisiones se tornan impulsivas. Pero cuando comienzas el día empuñando la palabra, algo se activa en el espíritu. La confusión se disipa, el temor pierde fuerza, la mentira se revela, porque la palabra no es letra muerta, es vida, es fuego. Es verdad que rompe cadenas incluso antes de que salgas de casa. El creyente que se levanta para leer la Escritura está haciendo mucho más que un acto devocional. Está entrando al salón de guerra del cielo. Está recibiendo códigos, órdenes, promesas y advertencias. Hebreos 4:12 lo define así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa eficacia no es simbólica, es real, y se manifiesta especialmente en la rutina diaria. Mientras muchos corren detrás de soluciones humanas, el verdadero discípulo abre la Biblia en la quietud de la mañana y deja que cada palabra atraviese sus pensamientos como un rayo de luz que divide la verdad de la confusión. No se trata de leer por leer, se trata de alimentarte con intención. Cada capítulo, cada versículo, cada palabra puede ser un ancla para el día que te espera. Proverbios 4, 20, 22 nos exhorta: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Vida y medicina, no entretenimiento ni información. Eso es lo que la palabra ofrece a quienes la buscan temprano. Y si entiendes que tu cuerpo necesita comida para funcionar, debes comprender con mayor urgencia que tu espíritu necesita dirección para resistir. Dios no guarda silencio. Él ha hablado y sigue hablando a través de su palabra, y tú tienes acceso directo a esa voz cada mañana. No hay excusa válida para comenzar el día sin haber abierto las Escrituras. El mundo no espera, las tentaciones no descansan y la carne no se detiene. Por eso, si el alma no ha sido fortalecida con la palabra, será arrastrada con facilidad.
Pero si ha sido afirmada desde temprano con las verdades eternas, entonces será firme, estable y sabia. En Josué 1:8 se nos da una clave para el éxito espiritual diario. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra no es simplemente leerla, es permitir que sus palabras se queden contigo mientras te vistes, mientras te trasladas, mientras trabajas. No basta con tener una Biblia en la mesa, hay que tenerla en el corazón. Y eso comienza con una decisión consciente. Abrirla antes de abrir cualquier otra cosa. No hay mensaje, notificación o noticia que pueda reemplazar lo que Dios ya te ha dicho, porque Él no improvisa. Ya ha revelado su voluntad, su carácter, sus promesas. Y si decides alimentarte de eso al despertar, estarás caminando en la verdad, no en la incertidumbre. Lucas 4:32 nos dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Esa autoridad no ha cambiado y está disponible cada mañana. Puedes escuchar cientos de voces, pero ninguna tiene el poder de la palabra de Dios. Puedes leer muchos textos, pero ninguno transforma como la Escritura. Puedes informarte en muchos medios, pero solo la Biblia te transforma de adentro hacia afuera. No puedes seguir a Cristo sin seguir su palabra. Y no puedes comenzar el día con Él si no lo haces desde lo que ha dicho. Comenzar el día leyendo la palabra también es una forma de obediencia. Es reconocer que no dependes de ti mismo, que necesitas dirección superior, que no quieres vivir guiado por emociones ni por impulsos. Es rendirte antes de salir. Es alinear tu mente antes de escuchar opiniones. Y eso produce paz. No una paz artificial, sino esa que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice Filipenses 4:7. Porque cuando la mente está llena de la palabra, el corazón descansa. Y cuando el corazón descansa, el espíritu se fortalece. En Deuteronomio 8:3 se recuerda cómo Dios enseñó a su pueblo a depender de la palabra. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. El maná era diario y tenía que ser recogido temprano. Si esperaban, se dañaba. Así también es la palabra. Tiene un tiempo perfecto para ser recibida. Y ese tiempo es al comenzar el día. Esperar más tarde puede significar enfrentar desafíos sin estar armado, decisiones sin claridad, palabras sin sabiduría. Pero si recibes tu maná temprano, caminarás bajo cobertura, bajo unción, bajo propósito. Comenzar el día con la Escritura no es solo sabiduría, es honra. Es decirle a Dios, tu voz es más importante que la mía, tu verdad es más fuerte que mis emociones, tu promesa es más firme que mis temores. Esa actitud atrae favor, atrae revelación, atrae discernimiento, porque a los que honran su palabra, Dios los guía con poder. Como dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa comunión comienza con lectura, pero no termina ahí. Se convierte en meditación, en oración, en transformación. Quien hace de la palabra su alimento matutino no solo está fortaleciéndose, está preparándose para hacer luz, porque no se trata solo de lo que recibes, sino de lo que puedes transmitir. Colosenses 3:16 nos insta: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Esa abundancia comienza con una elección: abrir la Biblia antes que cualquier otra cosa. Y al hacerlo, estás diciendo que no solo quieres entender, quieres obedecer, no solo quieres conocer, quieres vivir, no solo quieres empezar el día, quieres consagrarlo desde lo más profundo.
Obedecer a Dios no es una idea abstracta, ni un acto reservado para los momentos extraordinarios. La verdadera obediencia se manifiesta en lo sencillo, en lo inmediato, en lo cotidiano. Y cuando se trata de comenzar el día como un verdadero creyente y seguidor de Cristo, la obediencia práctica es el primer paso visible de una fe invisible. No se trata solamente de lo que piensas o sientes al despertar, sino de lo que decides hacer. Porque lo que haces al principio del día revela a quién estás siguiendo. Si a tus impulsos, a tus emociones o a tu Señor. Jesús no dejó espacio para ambigüedades. En Juan 14 y 15 declaró con autoridad: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios no se mide por el entusiasmo de una oración ni por la emoción de un momento, sino por la consistencia de una vida que obedece. Y esa obediencia no comienza en grandes escenarios, sino en lo cotidiano, en los gestos simples, en las decisiones silenciosas, en las respuestas interiores que no ven los demás. Cada mañana, cuando decides honrar a Dios con tu forma de hablar, con tu trato hacia los que te rodean, con tu integridad en lo que haces, estás obedeciendo no por obligación, sino por relación. El Evangelio nunca fue una invitación a un estilo de vida místico e intangible. Es una llamada urgente a vivir con coherencia. Santiago 1:22 exhorta con claridad: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No se puede comenzar un día en oración sincera y luego ignorar las oportunidades prácticas para obedecer lo que se oró. No se puede decir hágase tu voluntad por la mañana y luego vivir como si esa voluntad no importara, porque obedecer es más que aceptar una verdad, es someterse a ella. Hay quienes buscan señales celestiales para saber qué hacer cuando ya saben lo que deben hacer: amar, perdonar, servir, hablar con verdad, actuar con justicia. Estos no son mandatos condicionales ni ideas opcionales. Son expresiones de la vida de Cristo en ti. Y si esa vida está activa desde temprano, entonces también lo estará la obediencia. El Espíritu Santo no guía al que espera emociones, sino al que está dispuesto a actuar. Romanos 2:13 lo confirma. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Cada mañana, antes de salir de casa, hay oportunidades para demostrar obediencia, no como un acto forzado, sino como el reflejo de un corazón que se ha rendido. Obedecer también implica decir no a lo que se siente correcto, pero no es santo. El alma que ha sido formada por la palabra sabe que no todo lo que se presenta como bueno proviene de Dios. Y al comenzar el día, cuando la mente aún está tomando forma, es esencial tener clara la voz que vas a seguir. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa caminata en el Espíritu no comienza a mitad del día, ni se activa solo en los momentos de crisis. Comienza desde el primer paso que das fuera de la cama, cuando decides no responder con enojo, cuando eliges bendecir en lugar de criticar, cuando tomas una decisión difícil porque sabes que es la correcta. Muchos caen en el error de pensar que obedecer a Dios requiere momentos extraordinarios, pero es precisamente en la fidelidad a lo ordinario donde el carácter de un seguidor de Cristo es moldeado. Lucas 16:10 lo declara con sabiduría: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ser fiel al comienzo del día, en lo pequeño, en lo no visto, en lo que parece sin importancia, abre la puerta para ser fiel en lo grande. Porque el reino se edifica en la coherencia, no en la espectacularidad.
Dios no busca actos de impacto emocional, sino vidas que lo reflejen en cada acción. Desde el momento en que despiertas, la obediencia se vuelve práctica. En cómo hablas contigo mismo, en cómo tratas a quien está cerca, en cómo manejas tu tiempo, tus palabras y tu actitud. El creyente que desea comenzar su día como verdadero seguidor de Cristo no espera oportunidades especiales para hacer lo correcto. Ya ha determinado en su corazón que cada gesto cuenta, que cada decisión importa, que cada respuesta revela a quién sirve. No se trata de legalismo, sino de devoción. No se trata de perfección, sino de intención. Un corazón obediente no es aquel que nunca falla, sino aquel que siempre regresa a la senda correcta. Efesios 5, 15, 16 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechar el tiempo comienza con reconocer que cada acción tiene peso espiritual, que cada elección es una semilla y que cada semilla producirá fruto. Si el primer acto del día es una expresión de obediencia, el resto del día tendrá una raíz sólida, porque el obediente no improvisa, camina con dirección, y esa dirección no se obtiene en el apuro ni en la distracción, sino en la quietud de un corazón que escucha y responde. La obediencia práctica también implica permanecer firme cuando todo alrededor promueve la flexibilidad moral. El mundo celebra lo relativo, pero el reino afirma lo absoluto. No se puede comenzar el día pidiendo dirección divina y luego caminar conforme a la opinión humana. El verdadero seguidor de Cristo no negocia principios, no adorna verdades, no adapta lo sagrado a lo conveniente. Vive como quien ha sido marcado, como quien ha sido separado, como quien ha sido llamado. Romanos 12:2 nos llama a esa transformación diaria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación no es teórica, es una práctica que se ejerce al iniciar el día con un espíritu dispuesto a obedecer, incluso cuando la obediencia implique pérdida, incomodidad o sacrificio. Porque la verdadera obediencia no busca recompensa inmediata, sino fidelidad eterna. Dios no se impresiona por declaraciones vacías. Él honra al que camina recto cuando nadie lo ve. Y ese caminar recto se elige en los primeros minutos de la mañana, cuando decides qué palabras usarás, qué pensamientos alimentarás y qué actitudes permitirás. La obediencia comienza cuando decides alinearte con Dios incluso cuando nadie más lo haga. En el 1 Juan 2:3 se nos ofrece una prueba clara de la fe auténtica. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El conocimiento de Dios no se manifiesta solo en lo que se cree, sino en lo que se practica. Comenzar el día con obediencia es decirle al cielo: confío en tu camino más que en el mío. Elijo tu voluntad sobre mi comodidad. Prefiero tu dirección a mis emociones. Esa entrega diaria, constante, silenciosa, transforma no solo el curso del día, sino la profundidad del carácter. Obedecer también implica dejar lo que no edifica. Comenzar el día como seguidor de Cristo significa discernir entre lo que es lícito y lo que es útil, entre lo que parece bueno y lo que realmente es santo. No se puede avanzar en lo eterno cargando lo innecesario. Hebreos 12:1 nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera comienza cada mañana y cada mañana tienes la opción de comenzar liviano o de arrastrar cadenas. Obedecer es soltar, es renunciar a lo que obstaculiza, es decidir que la paz con Dios vale más que cualquier gratificación temporal.
Y finalmente, obedecer también es actuar con humildad, no con una actitud altiva que presume fidelidad, sino con un corazón quebrantado que reconoce su dependencia total del Espíritu Santo. Porque nadie puede obedecer por su propia fuerza. Se obedece por la gracia, por la guía, por el poder que fluye cuando hay sumisión verdadera. Filipenses 2:13 lo dice con claridad, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y si Él es quien produce ese deseo, entonces comenzamos cada día pidiéndole que renueve nuestro querer y fortalezca nuestro hacer, porque sólo así podremos vivir como verdaderos discípulos, no por esfuerzo humano, sino por la obra continua del Espíritu en nosotros. Comenzar el día como un verdadero creyente no consiste solo en hablar con Dios, sino en aprender a escucharlo. La mayoría de las personas se despiertan rodeadas de ruido. El ruido de los pensamientos, el ruido de las exigencias, el ruido del mundo. En medio de esa saturación, el alma del creyente necesita silencio. Un silencio que no es vacío, sino espacio para que el Espíritu hable. Porque quien no aprende a escuchar al Espíritu Santo en lo cotidiano, termina actuando desde el impulso y no desde la dirección. Y sin dirección, incluso los esfuerzos más sinceros se desvían del propósito eterno. El Espíritu Santo no fue dado para acompañarnos como un concepto, sino para guiarnos como una presencia real. En Juan 16:13, Jesús promete con precisión: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía no se manifiesta en el bullicio, sino en la disposición. No se revela al que solo exige respuestas, sino al que se presenta con un corazón humilde. Porque el verdadero creyente no comienza su día como quien impone un plan, sino como quien se presenta ante el maestro y pregunta: ¿qué quieres que haga hoy? Escuchar al Espíritu Santo no requiere habilidades místicas, requiere sensibilidad, una sensibilidad que se cultiva con obediencia, con intimidad, con comunión continua. La Escritura deja claro que Dios sigue hablando, pero solo responde al corazón que se dispone a oír. En Isaías 30:21 encontramos esta promesa: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa voz no es imaginaria, es una dirección real, una instrucción espiritual que puede transformar completamente el rumbo de un día, si tan solo se elige escuchar antes de hablar. La impaciencia espiritual es uno de los mayores obstáculos para oír al Espíritu. Hay quienes oran sin detenerse a oír, hay quienes declaran sin haber recibido, y hay quienes actúan sin haber discernido. Pero el verdadero seguidor de Cristo sabe que hablar sin haber escuchado es correr sin haber sido enviado. Proverbios 3:5-6 lo afirma con poder: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa dependencia no se produce por accidente. Se desarrolla cuando al comenzar el día el creyente elige esperar, elige discernir, elige no moverse hasta haber recibido claridad. El Espíritu Santo no grita, Él susurra, y por eso es indispensable apartarse del ruido, aunque sea unos minutos, y crear un espacio de quietud interna donde su voz pueda resonar. No porque Él no quiera hablar, sino porque el alma saturada no puede escuchar. En el primer Rey 19:12, Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Esa fue la voz que Elías reconoció.
y esa sigue siendo la voz que dirige al creyente, pero solo es reconocida por quienes saben guardar silencio antes de actuar. El que se acostumbra a escuchar la voz del Espíritu desde la mañana camina con ventaja espiritual, porque ya no depende de las emociones, ni de las circunstancias, ni del consejo humano, sino de una voz que conoce el final desde el principio. Esa guía no es solo protección, es provisión. No solo evita errores, sino que abre caminos que humanamente estarían cerrados. Romanos 8:14 establece un principio inquebrantable, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado no es una opción decorativa, es una marca de identidad. El que no escucha no puede seguir, y el que no sigue no puede obedecer. El creyente que escucha al Espíritu Santo no vive a ciegas, vive con dirección, no vive con ansiedad, vive con paz, porque sabe que la instrucción divina no es confusa. Cuando el Espíritu habla, la oscuridad se aclara, la duda serena se disipa, el alma se alinea, pero esa voz no se impone, se recibe, se cultiva en lo secreto, se honra con obediencia. Salmo 32:8 lo promete. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios está dispuesto a guiar, pero espera disposición. Está listo para hablar, pero busca atención. Por eso, al iniciar el día no basta con hacer una oración rápida, hay que detenerse, hay que decir: habla, Señor, que tu siervo escucha, como lo hizo Samuel, porque solo quien reconoce su necesidad de guía será capaz de discernir el susurro que trae vida. Y ese discernimiento no es emocional, es espiritual. Se forma con la palabra, se afina con la oración, se confirma con la paz. Filipenses 4:7 declara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es uno de los frutos más claros de la voz del Espíritu. Donde Él habla, la confusión desaparece. Donde Él guía, la tormenta se calma. La cultura del ruido ha enseñado a muchos a reaccionar, pero no a discernir, a tomar decisiones rápidas, pero no decisiones sabias. Y el Espíritu Santo no opera bajo presión humana. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. This ain't nobody breaks my world. Yeah, walk straight through. You're the only exception in my code. I was a lone wolf, walking cold nights, heart locked down like a phone with no lights. Never let a soul step close to my zone. Kept my feelings in a vault, made of steel and stone. But you came in soft like a midnight breeze. Turned my stones calm, got me falling to my knees. Your voice is deeper than a baseline drop. Now my world spins different and it won't ever stop. And your wrote scripts running inside my mind. Deleted all the ghosts I get trapped behind. Girl, I swear with your hand in mine, even my shadow started learning how to shine. You're the only exception in my code, the one rule I break, the truth I hold. In a world full of noise, you're my quiet song. You're the place I belong when my heart stays strong. You're the only exception in my code, yeah, the only one I'll never outgrow. And I rewrite every line just to let you know you're the love I chose, the one I won't let go. I used to move fast, never slow for a soul. Eyes on the ground, mind stuck in control. Love was a word I never dared to trust, but you turned that dial back and it was. You changed my rhythm, changed my pace, put a softer heartbeat inside his chest. Your touch is different like a spark in a wire, lighting up a city made of hidden fire. You got me dreaming bigger than I planned, like building whole worlds right inside your hands. Girl, you're the truth in a world of lies, the only North Star in my midnight skies. You're the only exception in my code, the one rule I break, the truth I hold. In a world full of noise, you're my quiet song. You're the place I belong when my heart stays strong. You're the only exception in my code, yeah, the only one I'll never outgrow. And I rewrite every line just to let you know you're the love I chose, the one I won't let go. Yeah, I don't do love, but I do you. And that's the realest thing I ever said. Straight from my chest, no edits, no threads. You're the glitch that fixed everything instead. You're the only exception in my code, my constant light when the nights get cold. If the world breaks down, I'll still return to you. Cause every path I judge leads back to you. Él actúa en la esfera del tiempo eterno, pero se manifiesta en los detalles del presente. Y cuando se le escucha desde temprano, las palabras que se dicen después llevan poder. Porque el que ha escuchado al cielo antes de hablar, no hablará desde la carne, hablará desde el Espíritu. Y ese hablar no solo edifica, sino que transforma. Porque ya no se trata de opinión personal, sino de instrucción celestial. El libro de Proverbios está lleno de referencias sobre el poder de escuchar antes de hablar. En el capítulo 18, versículo 13, se nos advierte: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad de ello propio. No se puede guiar a otros sin haber sido guiado. No se puede corregir si no se ha sido corregido. No se puede edificar si no se ha escuchado la piedra angular. Por eso, cada mañana, el seguidor de Cristo se posiciona espiritualmente, no como quien lo sabe todo, sino como quien está dispuesto a recibir, porque sabe que una palabra a destiempo puede destruir, pero una palabra guiada puede restaurar. El Espíritu Santo desea participar en cada aspecto de tu día, pero solo lo hará si se le da lugar. No se trata de invocarlo como una fórmula, sino de honrarlo como una persona divina que habita en ti.
Y esa honra se manifiesta en el tiempo que apartas para escucharlo. No hay guía sin relación, no hay dirección sin comunión, y no hay comunión sin rendición. 2 Corintios 13:14 habla de la comunión del Espíritu Santo como algo continuo, vivo, activo. No es un momento aislado, es una relación constante que se cultiva desde la primera hora del día. Escuchar al Espíritu también significa callar la voz del yo, porque muchas veces el mayor obstáculo para oír a Dios no es el ruido externo, sino la insistencia interna. El alma quiere controlar, quiere definir, quiere apresurar, pero el Espíritu guía a los que han aprendido a rendirse, a los que no confían en su sabiduría, a los que reconocen que sin Él toda decisión es peligrosa. Proverbios 16:3 lo resume así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esa afirmación no viene de la lógica, viene de la dirección divina que solo se recibe cuando se entrega todo en oración y se espera con fe. Hay una generación que está siendo levantada no solo para hablar con elocuencia, sino para escuchar con reverencia. Porque hablar de Dios sin haber oído su voz es repetir lo que otros dicen. Pero hablar después de haber sido dirigido por el Espíritu, es impartir vida. Esa diferencia comienza en la mañana, en el momento en que eliges apagar el ruido y abrir el corazón. No para recibir una emoción, sino para abrazar una dirección. No para sentir algo, sino para caminar con certeza. Cuando el creyente escucha antes de hablar, se convierte en un canal. Ya no es él quien lidera, es el Espíritu quien guía. Ya no es él quien define, es Dios quien establece. Y eso cambia no solo la mañana, sino el destino. Porque donde hay dirección, hay propósito. Donde hay guía, hay seguridad. Donde hay obediencia, hay gloria. La voz del Espíritu no es un eco lejano. Es una palabra presente, firme, clara. Y quien la escucha desde el amanecer vive con la certeza de que cada paso está sostenido por el cielo. Cada mañana, antes de recordar tus pendientes, tus responsabilidades o tus desafíos, hay una verdad que debes proclamar con convicción: eres hijo de Dios. Esta afirmación no es simbólica ni teórica. Es una identidad sellada por sangre, confirmada por el Espíritu, respaldada por la palabra. Y esa identidad necesita ser renovada con decisión cada día. Porque en un mundo que intenta definirte por tus errores, tus logros o tus limitaciones, es necesario recordar quién eres realmente, antes de dejar que cualquier otra voz lo intente hacer por ti. Comenzar el día como un verdadero creyente es despertar con conciencia de pertenencia. No perteneces al miedo, ni al fracaso, ni al sistema que impone etiqueta. Perteneces al reino, fuiste comprado a precio de sangre, y cada nuevo amanecer es una oportunidad para reafirmar esa realidad. Gálatas 2:20 lo declara con fuerza: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa no es solo una declaración espiritual, es una renovación diaria de identidad. El yo que se levanta sin esa conciencia camina expuesto, pero el que despierta, recordando que Cristo vive en él, camina revestido. La identidad espiritual no es algo que se conserva automáticamente, se renueva al permanecer en la verdad. Por eso, al comenzar el día, la mente necesita ser alineada nuevamente. Romanos 12:2 nos recuerda que la transformación del creyente ocurre por medio de la renovación del entendimiento. Esa renovación no es un evento aislado, es un ejercicio constante y comienza al recordar lo que la palabra dice sobre ti, no lo que el entorno intenta imponer. En Cristo
Eres nueva criatura, eres templo del Espíritu, eres embajador del reino. No un número más, no una historia rota, no una víctima de las circunstancias, sino alguien que ha sido llamado, separado, redimido. El enemigo sabe que la batalla más intensa no ocurre en lo externo, sino en lo interno. Por eso su ataque matutino más frecuente es contra la identidad. Intenta recordarte fracasos, hacerte dudar de tu propósito, sembrar pensamientos de indignidad. Pero el creyente que comienza el día renovando su identidad no cae en esa trampa. Efesios 1, 4 a 5 enseña que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Esa elección no cambia con el ánimo ni con las emociones. Está firmemente establecida en la voluntad del Padre. Renovar tu identidad también significa renunciar cada día a toda definición que no provenga de Dios. Significa declarar, incluso sin palabras, que tu pasado no define tu presente y que tu presente está siendo moldeado para gloria eterna. Significa mirar cada día con ojos de propósito, con la certeza de que todo lo que hagas será hecho para el Señor y no para los hombres. Como enseña Colosenses 3:23. No puedes caminar como discípulo si cada mañana olvidas quién eres, porque la identidad olvidada da paso a la confusión y la confusión abre puertas a la derrota. Pero cuando decides desde el primer momento afirmar tu posición como hijo, todo lo demás se ordena. Ya no actúas para ser aceptado, actúas porque ya has sido aceptado. Ya no te esfuerzas por lograr un lugar, caminas con la seguridad de que ya tienes uno. Y eso cambia tu lenguaje, tus decisiones, tus pensamientos. No comienzas el día intentando alcanzar algo que ya se te dio. Lo comienzas administrando lo que el cielo te confió. Y esa diferencia es profunda. El creyente que se levanta cada día con esta claridad vive con firmeza. No se dobla fácilmente ante la crítica. No se disuelve ante la presión. No se pierde en la comparación. Vive sabiendo que su identidad está en Cristo. No en el aplauso, ni en el resultado, ni en el reconocimiento. Y esa identidad renovada es la base sobre la que se construye una vida de victoria. Una vida que empieza cada día con propósito y con dirección eterna. Comenzar el día como un verdadero creyente no es solo una disciplina espiritual, es una declaración de guerra contra toda estructura que intente robarte lo eterno por lo urgente. Es mucho más que una serie de hábitos, es una postura del alma. Es decidir antes de que el mundo imponga su ruido, que tu oído ya ha escuchado al cielo. Es elegir, antes de que las demandas del día intenten marcar tu paso, que tu ritmo ya lo estableció el Espíritu. No se trata de añadir una rutina piadosa, se trata de establecer una atmósfera donde la fe no es un recurso de emergencia, sino el ambiente natural en el que respira. Cuando el creyente entiende esto, cada amanecer se transforma en una cita divina. No importa si el entorno es favorable, si el cuerpo está cansado o si las circunstancias aún no han cambiado. El día no comienza con el sol, comienza con una rendición. Y esa rendición activa dimensiones del reino que no pueden ser alcanzadas por la lógica ni por el esfuerzo humano. Porque el que pone a Dios primero en el secreto experimenta su respaldo en lo visible. Este inicio de día no es para cambiar a Dios, es para ser cambiado por Él. Es para vaciarse de lo propio, no para llenarse de información. Es para postrarse antes de caminar, para discernir antes de responder, para recibir antes de dar. Es un lugar donde no hay competencia, solo obediencia. Donde no hay presión por hacer más, sino revelación para hacer lo que es eterno. Ahí el alma se alinea, el corazón se fortalece y el espíritu se activa. Así se levantan los verdaderos seguidores de Cristo, no como espectadores del día, sino como protagonistas del reino. No esperando que algo pase, sino sabiendo que todo lo que hagan será impulsado por lo que primero sucedió en lo secreto.
Porque no se puede tener autoridad pública sin intimidad privada. No se puede vivir en plenitud cuando el día comienza con vacíos. Y no se puede seguir a Cristo si cada mañana no has decidido de nuevo negarte a ti mismo. Hoy no estás simplemente despertando, estás siendo convocado no a ser más, sino a ser verdadero. No a correr, sino a permanecer. No a comenzar cualquier día, sino a comenzar este día con propósito eterno. Y eso lo cambia todo.